políticas de seguridad son un conjunto de documentos que describen a alto nivel cuáles son los controles de seguridad que deberán ser implementados en la empresa. Estos documentos definen la arquitectura de seguridad de la empresa y deben especificar cuáles son los objetivos, metas, reglas y regulaciones que se deben cumplir. Deben contener normas y procedimientos para el cumplimiento de las reglas. También deben indicar claramente cuáles son los activos de información que deben ser protegidos y quiénes son las personas autorizadas de acceder y o modificar los datos. El principal objetivo de las políticas de seguridad son salvaguardar los activos de información y proporcionar protección legal a la organización. Estas políticas ayudan a crear concientización y ayudan a divulgar los criterios de seguridad de la empresa entre los empleados para minimizar los riesgos producidos por el factor humano. Enumerando los objetivos que se persiguen con la definición de las políticas de seguridad se tienen los siguientes. La protección de los recursos de computación de la empresa. Reducir o eliminar la responsabilidad legal de empleados frente a terceras partes. Definir y mantener lineamientos hacia la gerencia y la administración de las redes. Asegurar la integridad de los datos de los clientes y evitar el derroche de los recursos de computación. Evitar la modificación no autorizada de los datos. Reducir los riesgos causados por uso ilegal de los recursos de sistemas y la pérdida de confidencialidad de los datos. Diferenciar los derechos de acceso de los distintos usuarios. Proteger la información confidencial de robos, mal uso o divulgación no autorizada. Las políticas son definidas en 3 niveles. El primero de ellos es a nivel de programa. Otro nivel sería para atender temas específicos. Y el tercer nivel para sistemas específicos. Dependiendo de la empresa o institución donde sean implementadas las políticas, estas pueden ser conocidas con otros nombres, como por ejemplo directivas, planes o procedimientos de seguridad. Las políticas a nivel de programa se utilizan para crear y definir el programa general de seguridad de la empresa. Deben definir claramente el alcance y los recursos que van a ser cubiertos, tanto en la infraestructura como en los recursos humanos y los elementos tecnológicos de hardware y software. Este tipo de política debe definir claramente los objetivos a alto nivel, así como también debe asignar claramente las responsabilidades. Por lo tanto, debe establecer la unidad de la empresa encargada de velar por el cumplimiento e implementación de la política. Adicionalmente, debe establecer cuáles son los responsables de aplicar las penalizaciones que se deriven del incumplimiento o violaciones a la política. Por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos o el Departamento Legal. Normalmente, este tipo de política sufre de muy pocas modificaciones. Sin embargo, se recomienda su revisión de forma periódica. Las políticas de seguridad utilizadas para atender temas específicos pueden ser agrupadas de la siguiente forma. Políticas generales, políticas de infraestructura tecnológica, políticas de usuarios, políticas específicas y políticas para socios de negocios en caso de que la empresa tenga socios de negocio. Como ejemplos de políticas generales tenemos las que definen la responsabilidad de la empresa a alto nivel, planes de continuidad de negocio, planes de contingencia y recuperación de desastres, planes para manejo de crisis y la clasificación de la información. Como ejemplos de políticas de infraestructura tecnológica, tenemos las políticas para la configuración de los servidores, la administración de los parches de seguridad, las políticas de respaldo y recuperación, las políticas para los firewall, la política para la administración de los cambios tecnológicos. Todas estas deben estar diseñadas para que el departamento de IT mantenga las redes seguras y estables. Las políticas de usuarios, por ejemplo, deben definir los tipos de usuarios, qué niveles de acceso o privilegios van a tener y las limitaciones de cada uno de los usuarios. También se debe definir cómo se deben administrar los usuarios y cómo se deben administrar las claves. Caso, por ejemplo, para las políticas específicas, si hay en la empresa está establecido algún criterio para la seguridad física, para la seguridad de las comunicaciones y para la seguridad del personal, el recurso humano. En el caso de que existan socios de negocios, la empresa debería definir una política de seguridad para cómo se va a relacionar esos socios de negocios con nuestra empresa. Estas políticas deben ser revisadas con mayor frecuencia
que las políticas a nivel de programa y deben ser revisadas si se introducen cambios en los procedimientos o en las tecnologías asociadas con cada uno de esos temas específicos. Las políticas definidas para los sistemas deben estar enfocados en la toma de decisiones. Las decisiones deben estar basadas en análisis técnicos realizados por los administradores de los sistemas y deben estar expresados en forma de reglas, donde se define claramente quién es el responsable, qué debe hacer, por ejemplo, crear, definir o actualizar o borrar datos, y cuáles son las condiciones bajo las cuales esas actividades se aplican para cada uno de los sistemas. Para ver más información relacionada con este video, puedes hacer clic en el botón I que aparecerá en la pantalla. Aprovecha la oportunidad para suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con tus amigos y compañeros de trabajo. La próxima semana estaremos hablando sobre la estructura y contenido de las políticas de seguridad de la información.